mayoría de jóvenes y adultos en México aún desconocen sus derechos sexuales y reproductivos? Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Laura Amaro, soy estudiante del Instituto Gnóstico de México. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. Y bueno, el día de hoy tocaremos un tema bastante bueno, interesante, pero sobre todo importante. Y este es la educación sexual en México y las carencias que la misma tiene. Les contaré un poco de mi experiencia, esto con el fin de dar inicio al tema y que posiblemente las circunstancias que les voy a comentar sean familiares para ustedes. Y bueno, a lo largo de mi adolescencia pude percibir cómo ciertos temas de índole sexual eran satanizados o incluso vistos como todo un tabú, haciendo que entre jóvenes nos preguntáramos aquellas cosas que concernían más hacia otro tipo de personas, a otro tipo de profesionistas. Y bueno, esto causó que en el camino personas de en ese entonces mi contexto pasaron ciertas circunstancias que se pudieron haber prevenido, como un embarazo no deseado o incluso el contraer algún tipo de infección de transmisión sexual. Y por esto, el tema a tocar en esa transmisión me parece de suma importancia y más para aquellas personas que no tienen acceso a este tipo de información. Y planteado lo anterior, quisiera pedirles que en el tiempo que nos acompañen en esta transmisión puedan hacer una apertura mental donde dejen al lado los juicios, prejuicios o estereotipos que puedan crear algún tipo de barrera entre ustedes y la información que se les va a brindar. Esto con el fin de que se queden con aquello que crean necesitar y de esta misma forma puedan llevarlo a esas personas que de igual forma ocupan escuchar y saber esto. Recordemos que todo gran impacto colectivo empieza por el individuo. Tocaremos un poco de contexto histórico con el fin de que se pueda esclarecer cómo fue el comienzo de esta asignatura y si realmente hemos tenido una evolución significativa. Y bueno, la educación sexual se implementó en México en el año de 1974, convirtiéndonos así en pioneros en este tema dentro de América Latina. Y el cual su sistema era muy sencillo, pero pues bastante ameno, bastante fácil de trabajar. Consistía que en quinto de primaria se hablara de temas que concernían a la pubertad y ya en secundaria se abordaran temas meramente relacionados con el índole sexual, como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o enfermedades. Sin embargo, hubo un gran rechazo por parte de las familias a este nuevo sistema, porque pensaban o reclamaban que toda esta información era meramente de dar a conocer dentro del hogar, siendo tanto así su incomodidad que llegaban a quemar los libros de texto. Pero bueno, sin embargo, esto no fue motivo alguno para frenar las políticas y las ganas de implementar esta asignatura. Ya esto nos da pauta que en el año de 1982 el tema se enfocara a promover de forma ardua el uso del anticonceptivo, en este caso el condón, mayormente masculino, por la entonces epidemia del VIH. Y bueno, ya nos saltamos al año de 1994, que aún para nuestros días se sigue buscando implementar temas de género, diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos de forma igualitaria. ¿Por qué? Porque se ha reconocido que mayormente los embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual se dan en zonas marginadas, aquellas que de difícil manera llega la información, instrumentos o servicios médicos necesarios para que puedan llevar una vida sexual pues más digna. Y bueno, ya lo anteriormente planteado nos arroja totalmente el problema, porque vamos a pensar, ¿qué pasaría si existieran campañas con verdadero compromiso para promover la información y servicios médicos importantes y sobre todo necesarios en este tipo de áreas, en este tipo de zonas que hemos dejado olvidadas, lo cual no debería de ser porque al final del día son parte de nuestro contexto y no solamente el geográfico? Y bueno, desde luego que no se trata de fomentarlo de una forma agresiva o imponiéndolo, sino como todo proceso sea de forma paulatina y así, gradual y notoriamente cambiarían las estadísticas, porque recordemos que México es el país con el mayor índice de adolescentes embarazadas, teniendo en cuenta que 73 de cada 1000 embarazos corresponden a madres de entre 15 a 19 años y 1 de cada 6 de estos mismos embarazos
fueron no deseados, representando un 48.4%. Esto no solamente destaca la insuficiencia dentro de las campañas, sino también la falta de comunicación familiar y la falta de información que la misma tiene. Y para esclarecer este contexto dentro de lo familiar, vamos a poner un ejemplo. Hay un proceso del ser humano, un proceso psicosexual que oscila entre los 3 y 6 años de edad, donde somos más receptivos a la información gracias al tacto. Y esto es cuando empezamos a explorarnos, explorar nuestros genitales, a explorar esta parte fisiológica que de hecho se encuentra en la pirámide de Maslow, que es el placer. Y bueno, este tipo de procesos muchas veces se ve limitado o reprimido por personas de nuestro contexto familiar que muchas veces, claro, desde su amor, indican o hacen ver que este tipo de reacciones y acciones están mal. Y recordemos que son totalmente naturales. Muy diferente sería que en vez de reprimir este tipo de acciones, tuvieran los conocimientos necesarios y sobre todo importantes para, en vez de reprimir y sofocar este tipo de procesos, solamente dejarlos ser, guiarlos como esa parte que les toca a ellos. Y bueno, como este ejemplo, hay muchos que nos demuestran la insuficiencia de conocimientos en estos temas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta en redes sociales donde se plantea que si creían haber tenido una buena educación sexual. Y como resultado, tuvimos que de 120 personas que contestaron, el 54% dijo que no. Esto arrojándonos un total foco rojo. Y bueno, pues en otra pregunta que se planteaba, que se planteó, donde reconocíamos que, o preguntábamos que si sabían sus derechos sexuales y reproductivos, el 65% mencionó que no los conocía. Y es que es tan importante tener esta parte legal, esta parte que nos protege muy, pero muy presente. Y bueno, las estadísticas anteriores dieron pauta a que en este espacio se decidiera retomar esos derechos para que pues supieran que son importantes para un buen desarrollo dentro del ser humano. Fueron tomados del Instituto de Salud del Estado de México y de los cuales menciona 14. El primero nos indica que tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad. El número 2 nos plantea el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra vida sexual y reproductiva. Esto es no tener límites o barreras ajenas en algo que es tan, pero tan personal. Ahora, el número 3 nos dice que tenemos total derecho a manifestar nuestros afectos de forma pública. Recordemos que ante todo se intenta proteger de demostraciones afectivas, no se dañe y no se corrompa la integridad de aquellos terceros. Nuestro derecho número 4 es poder decidir con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y sexualmente. El quinto derecho nos dice que se resguarde nuestra privacidad y se resguarde cualquier tipo de información, haciendo que tengamos el derecho de decidir qué contar y a quiénes, y así estas mismas personas resguarden esta información. No importa quién sea, aun siendo profesionistas, tienen que resguardar tu información. Y bueno, el derecho número 6 indica que la vida, la integridad física y psicológica y sexual son muy importantes. Esto nos hace entrar en un posible tema complejo, que es lo del aborto, pues a pesar de tener un derecho a la vida, como ya se mencionó, se busca una salud mental y psicológica, la cual se puede ver corrompida por un embarazo que no es deseado. Y en vez de señalar que este tipo de herramientas, como lo es el aborto, sean una dificultad a nivel social, porque la pueden utilizar aquellos jóvenes que deciden no cuidarse, veámosla como la herramienta que es para aquellas personas vulnerables y que llegan a vivir en cierta marginación, aquellas personas que tienen un contexto verdaderamente difícil, como lo puede ser aquella señora que sufre violencia doméstica y que se encuentra en constantes violaciones, donde su salud física y mental se ve corrompida y esto se va deteriorándose. Para ella esto sería una gran salida. O, por mencionar otro ejemplo, aquellas niñas, jovencitas, de las cuales son obligadas a trabajar, ya sea de vendedoras ambulantes, y que en altas horas de la noche siguen en la calle. Todos, absolutamente todos las hemos visto.
llegan a ser sustraídas por un tercero, privándolas de su libertad y sufriendo sufriendo una violación de índole obviamente sexual, y ellas, sin decirlo, pedirlo o buscarlo, se van a tener que enfrentar a ser madres aún siendo totalmente pues niñas. Pensemos que esta herramienta es para aquellas personas verdaderamente vulnerables y no para aquellos jóvenes con los que todavía podemos accionar, con los que todavía podemos hacer algo. Es importante que tengan acceso a este tipo de información y posibilidades para que así puedan de forma natural y madura pensar o saber cómo piensan llevar su vida sexual. Ahora, retomando los derechos, nos vamos con el número 7, que nos habla de que podemos decidir de manera informada sobre nuestra vida reproductiva. Tenemos el total derecho de recibir la información que implica la planificación familiar y así tomar las decisiones que queramos, obviamente según nuestros intereses. El 8º derecho nos habla de la igualdad, el 9º de estar libre de discriminación, el 10º derecho nos dice que podemos acceder a la información actualizada, laica y científica sobre sexualidad. Y bueno, retomando los ejemplos anteriores de personas vulnerables, se me ocurre que una vez pasando este tipo de procesos tan difíciles, tan complejos, tan desgastantes, no solamente para la madre, sino para todo un contexto familiar, se les siga capacitando para que ya no vuelvan a pasar por lo mismo, se les siga dando y brindando todo el apoyo necesario para que tengan toda la información que ocupan y ya no vuelvan a pasar otra vez este tipo de situaciones, porque ante todo, como ya se los mencioné, se intenta proteger la integridad de las personas. Y bueno, nuestro derecho número 11 nos dice que debemos de recibir una educación integral en sexualidad. Es muy importante accionar y despertar el interés a que esto se exija, porque evitaría los problemas que ahora de hecho ya se consideran epidemia, como lo son los embarazos adolescentes. Vamos con el derecho número 12, que nos dice que debemos tener el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Nadie puede negarte, ejemplo, los anticonceptivos o métodos de barrera que decidas utilizar. Se te puede dar algún consejo por muchos factores, tu tipo de ciclo menstrual, el tipo de hormonas o las hormonas que pueden ocasionar en tu cuerpo y demás, pero al final es tu decisión y esto no se te puede negar. Ya el número 13 nos habla de que tenemos derecho a una identidad sexual. Esto siendo 1, con lo que identifiques y 2, con lo que más cómodo te sientas. Y por último, nuestro derecho número 14 nos permite participar en políticas sobre sexualidad y reproducción. Es muy importante que alcemos la voz, que hablemos, que desde la necesidad, claro, aportemos ideas novedosas, creativas y no solamente para nuestro bien, sino que alcemos la voz por aquellas personas que simplemente no saben que tienen el derecho a pedir aquello que les hace falta. Es muy importante que ya tomemos cartas en el asunto, que ya accionemos, que despertemos el interés en este tipo de temas. Reitero la importancia de conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos, poderlos ejercer y ser parte activa de este proceso tan natural y humano que es conocer nuestra autonomía e identidad. Y como consecuencia, al hacer ejercicio de este tipo de derechos, poder solicitar todos los servicios esenciales de salud y reproducción sexual. Imaginemos campañas con verdadero interés en erradicar esta situación. Me pongo a pensar que a lo mejor haya una capacitación para padres y docentes, ya que esta tarea de educar es de ambas partes. Y bueno, después de este corte me gustaría que invitemos a una persona, en este caso el maestro Eder, que tiene mayor conocimiento y amplitud en este tema de la educación y nos puede dar su punto de vista, cómo la familia puede interferir, la familia y la escuela pueden interferir e ir de las manos juntos para erradicar este tipo de situación. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato, puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien tema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces,
Ciencias de la Educación, Seguridad Pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses en medio del sistema de profesionalización en carreras como Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Criminalística, Contaduría, Relaciones Internacionales, Informática Administrativa, Seguridad Pública. Si buscas estudiar maestría, tenemos Ciencias de la Educación, Ciencias Penales y Juicios Orales. También ofrecemos doctorados como son en Educación, Derecho y Derechos Humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo haces más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro Soquiapan, a 2 cuadras de la Óptica Americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Conecta con clientes potenciales de manera rápida y directa a través de un video publicitario. El marketing actual exige mayor comunicación y realismo de tu servicio o producto. ¿Te gustaría tener un spot para tu negocio? Pregunta por nuestras promociones. Proyección TV. Hola, pues bueno, ya regresamos. Damos la bienvenida al maestro Eder, que bueno, tiene, como se los mencioné, amplio conocimiento en esta parte de la educación. Bueno, Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la comunidad que nos está viendo. Un saludo de parte del Instituto Gnóstico Plantel Ixtapaluca, servidor, el maestro Eder Carrillo. Y pues bueno, en este momento me toca compartir, mira Laura, que has desarrollado un tema bastante interesante y sobre todo lo planteas desde diferentes panoramas. Yo veía, por ejemplo, hace ratito que estabas tú precisamente analizando los derechos sexuales que tiene precisamente en el Estado de México las personas, y luego ignoramos muchísimas veces, a pesar de tener un conocimiento inclusive ya profesional, ¿no? Ser profesionistas en alguna materia, y pues bueno, tampoco somos todólogos, ¿no? Pero tenemos que precisamente ir aprendiendo conforme vayamos avanzando, y una sociedad mejor preparada, sin duda alguna, nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos y obviamente a reconocer mejor nuestros derechos sexuales, ¿no? claro, como ya se los estaba mencionando yo antes, este desarrollo, el hecho de cambiar socialmente no solamente, bueno, no es meramente colectivo, sino que todo eso empieza con uno. Y bueno, me gustaría que en este espacio nos platicara usted, desde su experiencia, claro, Sí. qué tipo de cosas o cómo cree que podrían implementar o trabajar en junto la familia y las escuelas para que los alumnos o los adolescentes lleven una vida sexual un poco más responsable, un poco más madura. Sí, híjole, pregunta nada fácil, porque pues precisamente no tenemos tanto conocimiento respecto de, pero tenemos la experiencia práctica. Fíjate, Laura, que no se nos debe de olvidar que precisamente México es un país todavía culturalmente muy tradicional. Claro. Entonces, dirían por ahí, soy feo, ¿no? Pero la familia y la escuela van junto con pegado. Sí. Es un reflejo precisamente de lo que nosotros vivimos día con día. Si de por sí a nosotros nos educaron con muchos tabúes, precisamente, imagínate un maestro que viene con esos tabúes, cómo va precisamente a, digamos que a reeducar a algún alumno en ese sentido. Estaría complicadísimo. Y aparte, bueno, hay programas, porque sí lo hay. Hay pequeños programas que precisamente a lo mejor las áreas de orientación educativa o ciertos maestros, dependiendo los niveles educativos en donde se plantean, pues dan como que ciertas charlas, pero no realmente lo manifiestan como los derechos que tienes tú, porque si te das cuenta, los derechos son amplios. Sí. Y entonces, dentro de esa amplitud, luego en ocasiones llegamos a confundir, porque no sé, se me viene a la mente que algún directivo de una escuela vea que un chico y una chica o algunos chicos
del mismo sexo se estén besando o se den un beso en la escuela, ¿no? Claro. Que están demostrando amor, al final de cuentas, no es un acto que sería, digamos, contrario a... Pero entonces volvemos a lo mismo y llega a pasar, o sea, llega a pasar porque, por ejemplo, lo ven mal o como que dicen, bueno, ¿y qué onda, no? Pero es parte de sus derechos, entonces imagínate, tenemos esa gran laguna familiar y educativa, entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál sería, tú me comentabas, por ejemplo, profe, hay que buscar quizá a lo mejor un instrumento legal que nos ayude precisamente a que haya obligatoriedad desde pequeñitos, ¿no? No sé hasta qué edad precisamente, a lo mejor desde preescolar, elaborar un programa muy integral en esta parte, para que precisamente cuando vayamos ya desarrollando, pues se vayan quitando los tabúes que ya traemos tradicionalmente y culturalmente de casa, y dos, podamos desarrollar correctamente este tipo de derechos, porque si no después se tergiversan, cambian la esencia de lo que debería ser. Creo yo que también coincido, como platicábamos en alguna ocasión, deberíamos reafirmar el crear un programa bien establecido que tenga los tintes sociales, pero sobre todo jurídicos, ¿no? Para que sea como que muy obligatorio, ¿no? Ok, sí, bueno, rescata bastante cosas importantes, como se los mencionaba. Debemos de imaginar y poner acción para que haya campañas con verdadero interés y trabajen de la mano familia y escuela, donde sea obligatoria cierta capacitación. Porque así, desde el núcleo, desde la fuente o la esencia, pueden empezar a modificar este tipo de formas de pensar, y así, al implantarla o implementarla hacia con los jóvenes desde que son pequeños, lo vean totalmente natural. Y bueno, es importante que aquellas generaciones que vienen atrás y que necesitan este tipo de información vean todo como un proceso humano, un proceso bastante natural, algo que es muy de ser humanos. Hemos querido a veces darle, y yo creo que ha pasado, como se lo mencioné, hay todavía familias que queman incluso los libros de texto donde se habla de sexualidad, y esto porque piensan que tienen un alto contenido, un alto lenguaje en índole sexual, y que muchas veces este tipo de temas va a hacer que despierte la curiosidad en los jóvenes y los induzca pues a experimentar y a vivir este tipo de experiencias. Un ejemplo que tenemos es Suiza, que es el país con menor índice de embarazos adolescentes. Y bueno, su sistema de educación es muy fácil, es bastante ameno. Empieza que desde los 11 años se toquen este tipo de temas psicosexuales y empiezan a verlo con tanta naturalidad. Y esta materia es obligatoria ya hasta el instituto, donde de hecho ya se les empieza a dar métodos anticonceptivos, como lo es el condón. Empiezan a promover este tipo de métodos, y cosa que aquí en México difícilmente pasa, o bueno, creo que nunca. Y yo creo que usted lo ha visto en el aula, a lo mejor cuando se habla de este tipo de temas, los chicos se cohíben mucho, empiezan las risitas y demás. Sí, y al final, pues vaya, no se ve como muy natural que a lo mejor saques de tu bolsa, de tu cartera y traigas preservativos, claro, ¿no? Por decirlo así, o cualquier método que pueda utilizar, pues sí, como que te malviene y dice, bueno, ¿cómo le haces ver a la sociedad, a las personas, que tienes una vida sexual activa? Pero tiene que ser responsable. Sí, claro. Entonces, en ese juego de ese equilibrio del va y ven, como tal, por eso te digo, juega una parte muy importante lo tradicional, y afortunadamente va evolucionando, cada vez vamos entendiendo más, yo voy entendiendo, tú vas comprendiendo, todavía ya es una generación diferente, y pues comprendes todavía con mucho más claridad estos temas, pero lo cierto es de que si no se atiende, esto da por consecuencia, por ejemplo, pues problemas sociales, como por ejemplo el aborto, ¿no? Claro. Tú lo comentabas bien, ¿no? México es uno de los países que entre cierta edad tienen un número importante de abortos en la adolescencia. Sí. Entonces, ¿hasta qué tanto podría influir o disminuir la propuesta que se pueda a lo mejor implementar? Pues tendríamos que verlo, ¿no? Sí. Tú ahorita pusiste el ejemplo de Suiza, sí, de Suiza, ¿verdad? Suiza. De Suiza, pues habría que ver aquí en México como tal, porque por ejemplo, pues yo ya llevo dando clases, por ejemplo, en media superior, en preparatoria, unos 10, 12 años, y
y pues poco se habla, ¿no? Un cartel, ¿no? Que siempre te dice, ¿no? Día Internacional de no sé qué, Sí, ¿no? sí, sí. Y sale por ahí un preservativo o alguna cuestión así, pero realmente cuando llegan las autoridades nada más así tal cual siento que les avientan los condones, ¿no? Exacto. Y luego, o sea, de ley, o sea, como dices, pasarle los 14 derechos que tiene precisamente el Estado de México los ciudadanos y desde ahí analizarlo uno por uno, con calma, ¿no? ¿Qué se puede, qué no se puede, hasta dónde se puede, para obviamente prevenir muchas cosas, ¿no? Por algo derivado de estos temas sale lo de la ley Olimpia, ¿no? Claro. Muchos chicos están acostumbrados a pues obviamente jugar con su sexualidad, pero no saben los límites, ¿no? Porque ignoran la ley. Y hoy en día, por ejemplo, cuando nos toca dar la clase en derecho penal, por ejemplo, y les explicas de la ley Olimpia, como que se quedan, entonces esto ya es ilegal, porque creo que lo sigo haciendo, ¿no? Claro. Y se les ve la carilla, sí, ¿no? Entonces está complicado. Entonces ojalá posiblemente exista esa buena propuesta, porque si no seguiremos con problemas sociales muy importantes y sobre todo jurídicos. Sí, bueno, como ya lo mencionó, experimentan bastante sin antes tener un previo conocimiento. Y bueno, ya también se mencionó antes el hecho de empezar a quitar y erradicar este tipo de tabús, de poder sentarte a la mesa y plantear los problemas que existen. Ya vimos que poco tiene que ver cómo viene planteado este tipo de temas en un libro de texto, sino más bien cómo hemos aprendido a que este tipo de temas se aborden. Recordemos, se los vuelvo a reiterar, que todo gran impacto colectivo empieza por lo que como individuos el día de hoy decidamos hacer. Así que quédense con la información que estén dispuestos a aceptar, con la que estén dispuestos a trabajar y llévenla a quien más lo necesita. Hay todavía muchas personas que desconocen esto, que desconocen sus derechos, que no pueden alzar la voz desde la necesidad que tienen, por lo mismo que no saben qué derechos lo protegen, qué derechos tienen de aliado. Y bueno, sin más, agradezco mucho su atención, el que estuvieran en esta transmisión, agradezco su presencia en esta transmisión, el que haya estado aquí. Espero les haya sido de ayuda, les haya gustado, sobre todo que les haya servido, que haya despertado el interés en querer indagar un poquito más, despertado el interés en, como ya se los he mencionado y reiterado muchas veces, en alzar la voz, no solamente por ti, sino por aquellas personas que no pueden hacerlo todavía. Reitero, mi nombre es Laura Amaro y bueno, pues sin más me despido. Hasta luego. Hasta luego.